Buenos días, les saluda Jimmy Romero, bienvenidos a esta edición de Acción 10 en la mañana. Hoy es martes 27 de abril del 2021. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano y también Odili Varga. Vamos a iniciar con el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de nuestros principales titulares que tendremos en el segmento Mirada Global. Les comento que científicos estudian una nueva variante de COVID-19 originada en Perú o Chile. Otros de nuestros titulares desarrollados en Mirada Global será: hallan a 17 personas fallecidas en embarcación migrante frente a las Islas Canarias. Es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Odili Vargas con más información. Gracias, Jimmy Romero, y empezamos con noticias trágicas ya este 27 de abril, donde un motociclista de unos 38 años de edad murió la noche de este lunes luego que se estrellara contra un árbol. Este estaba ubicado frente a Maxipalí de Huaspán Sur. Ronald Rodríguez estuvo en el lugar y nos cuenta más. El motociclista Juan Pablo Hernández Flores, de 38 años, murió la noche de este lunes de forma trágica, cuando, según testigos, se desplazaba a exceso de velocidad, perdiera el control del vehículo de dos ruedas y terminara estrellándose contra un árbol de nin ubicado frente al Maxipalí de Huaspán Sur. Por si fuera poco, al caer del otro lado del pavimento, una camioneta lo atropelló, cuyo conductor, sin importar la situación, se dio a la fuga. Así lo narró un guarda de seguridad que presenció el suceso. El hombre venía del lado del mayoreo y pegó ahí en la cuneta, y sí salió la moto, y un brother de un taxi lo logró capear, y de ahí él se fue a estrellar ahí al árbol de nin. Y de ahí venía una Hilux de oeste a este, y ahí él la remató. La otra camioneta lo impactó también cuando él estaba en el suelo, entonces. Sí, lo remató, lo atropelló. Pero él se dio a la fuga. Venía rápido, sí, de la moto. Sí, venía rápido. Por eso fue donde pegó aquí en la acera, perdió el control y se fue a estrellar al árbol. Según pobladores del sector, esta es la tercera persona que se estrella con su moto en el mismo árbol, todo por conducir a exceso de velocidad. Agentes de tránsito se movilizaron al sitio para realizar las debidas investigaciones y dar con el paradero del conductor de la camioneta que supuestamente está involucrada en este hecho. De manera extraoficial se conoció que el ahora fallecido habitaba de los semáforos de la entrada al parque de feria 2 cuadras al lago. El cadáver sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia y así determinar las causas de su deceso. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Continuamos con más información a esta hora de la mañana. Grupo de estudiantes protagonizan piquetes express en la Universidad Centroamericana UCA, en la que refieren a los aspirantes a la presidencia de Nicaragua que la lucha de abril, y también se refieren a las elecciones. Los detalles con Xochitl Mendoza. Cubriendo sus rostros, un pequeño grupo de estudiantes realizó un piquete express en la Universidad Centroamericana. Esta vez la protesta estaba dirigida a los opositores. Los jóvenes le hacen un llamado a los aspirantes a la presidencia. A ellos les dicen que la lucha de abril no son las elecciones y que Nicaragua necesita reestructurarse, pero también unión. En este momento nosotros le hacemos el llamado a la oposición de que si se van a unir, que sean claros y que no estén engañando al pueblo, porque le están dando falsas esperanzas al pueblo. El pueblo lo que espera únicamente es ese llamado de la oposición organizada para salir a las elecciones y derrotar al dictador. Pero lo que está ocurriendo ahorita es que no sabemos, realmente no hay ni siquiera información sobre eso. Están presentando sus candidaturas, están presentando las caras bonitas de sus partidos políticos, pero no están presentando cómo van a solucionar el tema de Nicaragua. Los universitarios demandaron que presenten un plan de gobierno enfocado en cómo solucionar la carestía de la vida y la liberación de los más de 100 reos políticos. Pueden haber elecciones con presos políticos todavía. A nuestro amigo lo están torturando en la cárcel a Modelo. A todos los presos políticos los están torturando, están enfermos, no les pasan sus alimentos. Entonces nosotros queremos que ellos velen por su salud, que ellos velen por su integridad, que velen por cada niño en los semáforos, que velen por cada mujer asesinada,
que velen por todo, no solamente que se cierren en que van a hacer las elecciones y que qué bonito los candidatos, porque no solamente ese es el único problema de nuestro país. Necesitamos que sean claros y que si se van a unir, que se unan y que sean claros y que no hayan más pactos sobre la sangre derramada de nuestros asesinados. Los protestantes dicen que no apoyarán el proceso electoral de noviembre próximo si sus quejas no son escuchadas. Podemos ir nosotros a unas elecciones si ni siquiera la oposición se ha puesto de acuerdo, si ni siquiera ellos saben cómo le van a garantizar al pueblo la salida de su casa hasta la urna electoral. ¿Cómo van a hacer esto ellos si están matándose, están como perros y gatos todos? Entonces realmente no podríamos nosotros ir sin condiciones y sin esta unidad tan ansiada, porque lo único que se va a hacer en esto es a dividir los votos de todo el Nicaragua. Entonces vamos a caer en la misma dictadura. Al finalizar la manifestación, un fuerte despliegue de policías de las fuerzas especiales se presentaron al lugar, pero no se reportan personas detenidas. Con imágenes de Roger Sánchez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Y en otro orden de noticias, especialistas de la salud del Comité Multidisciplinario alertan ante una segunda ola de COVID-19 en nuestro país y frente a la suspensión de clases en algunos centros educativos, también continuar acatando las medidas de prevención. Veamos el reporte. Ante una nueva ola de COVID-19 en el país y el aumento de contagios incluso en algunos centros escolares que retomaron las clases virtuales, médicos del Comité Científico Multidisciplinario recomiendan que para evitar que el virus siga propagándose en la comunidad estudiantil, los padres de familia no deben enviar a sus hijos a clases ante el más mínimo síntoma que presenten. En este sentido queremos decir que lo correcto, y comencemos por los padres de familia, es que si nuestro hijo está enfermo de cualquier cosa, por favor no lo enviemos a la escuela, porque vamos a estar promoviendo que mi hijo o mi hija, mi nieto o mi nieta esté transmitiendo las enfermedades a otras personas. Entonces, si alguien está enfermo, está con sintomatología, por favor que se quede en casa. Segundo, recordemos que hay que seguir educando a nuestros hijos e hijas alrededor de cómo deben prevenir esta enfermedad con las medidas que hemos señalado siempre, 5+1, y que no se descuiden. Y por otro lado, en los lugares que aparecen es importante que tomen las medidas. Si hay un solo caso en un aula, esa aula tiene que estar por lo menos 10 días la gente fuera de la misma. Estas son tal vez los eventos más importantes. Es fundamental que cada escuela esté vigilando, que el Ministerio de Educación también esté vigilando, y si hay casos, no ponerse en el plan de que no importa que haya un caso, no, porque detrás de uno viene el otro. En el gremio de salud existe preocupación por el aumento de casos, incluso en gente joven y pacientes que se han complicado por no asistir a los hospitales, por el temor y la desconfianza que hay en el sistema de salud de Nicaragua. Vamos en la segunda ola, los casos siguen para arriba, estamos observando los médicos más pacientes enfermos, inclusive mucha gente joven y personas también que se están complicando. Ha sido bastante difícil empujar a la gente para que vaya al hospital, especialmente cuando tiene el oxígeno bajo. La gente tiene bastante temor de ir al hospital por los antecedentes que desprestigiaron al Ministerio de Salud y que es importante recuperarlo. Según el doctor epidemiólogo Lonel Argüello, la mayor debilidad en Nicaragua que propaga el virus es la falta de distanciamiento físico. No estamos guardando el distanciamiento físico necesario, sí creo que hay ventilación en muchas de las escuelas, pero no el distanciamiento físico. Y uno de los puntos más débiles que tenemos en la lucha contra la epidemia en Nicaragua es el distanciamiento físico, casi no se habla de él. Recordemos que las personas tienen que estar al menos 2 metros de distancia entre una y otra para evitar respirar el virus de la otra persona. En días pasados, la Escuela Normal María Mazzarello emitió un comunicado explicando que las clases quedan suspendidas a partir de este lunes 26 de abril y se reiniciarán hasta el 10 de mayo, debido a que varias personas cercanas al alumnado han presentado síntomas de COVID, así como varios estudiantes con resfriados. Por la misma causa, el Centro Escolar Enrique de Oso también ha suspendido las clases, que continuarán a través de guías que se enviarán por correos electrónicos. De igual forma, las clases se reanudarán hasta el próximo 10 de mayo. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, nos referimos a Francisco López, figura en la lista de los 22 funcionarios recientemente sancionados por Reino Unido tras verse vinculados en actos de corrupción. Más detalles a continuación.
Francisco López Centeno, quien es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es uno de los centroamericanos sancionados este día por el Reino Unido por corrupción. Así lo dio a conocer el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, quien anunció la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su gobierno congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo, en el que incluyó a 3 ciudadanos centroamericanos en su primera lista de castigados. En la información se agrega que el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albaniza ha estado involucrado en casos de apropiación indebida. Durante su liderazgo, fondos públicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados, según indica el gobierno británico, que le acusa de privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo. En una intervención ante la Cámara de los Comunes, Raab indicó que las primeras sanciones dentro de ese marco, una parte de las cuales se han tomado en coordinación con Estados Unidos y que afectan a 22 individuos o empresas de 6 países. Otro de los sancionados es el diputado hondureño Oscar Ramón Nájera, al considerarlo involucrado en un caso de corrupción en el que utilizó su posición para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas identificada como los Cachiros. También se han impuesto sanciones contra el diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos. Londres considera que el diputado se benefició de comisiones y que facilitó y se benefició de actos de corrupción. Por su parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que da la bienvenida a la promulgación del nuevo régimen de sanciones globales anticorrupción del Reino Unido, que se basa en el éxito del régimen de sanciones globales de derechos humanos del Reino Unido. Este nuevo régimen de sanciones otorga al Reino Unido una autoridad similar al programa global Magnitsky de los Estados Unidos y la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos de Canadá, que se dirigen tanto a los abusadores de los derechos humanos como a los actores corruptos. Trabajamos en estrecha colaboración con el Reino Unido para abordar los desafíos mundiales de la corrupción y las finanzas ilícitas, agrega el Departamento del Tesoro. María Esther Ordóñez, Acción 10. C4L presenta propuestas a las reformas electorales ante la Comisión Especial para Temas Electorales de la Asamblea Nacional. Detalles con nuestra colega Valesca Rivera. Representantes de Ciudadanos por la Libertad presentaron su propuesta de reformas electorales ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que incluye más de 20 puntos. Kitty Monterrey, presidenta del partido, no vio frutos en esa reunión donde no se dieron intercambios, señaló. Son 3 los partidos dentro de la oposición que fueron convocados a este proceso. Fuimos ante una comisión de mudos, nadie hablaba. Básicamente lo que hicieron es decir que bueno, pues que nos agradecían el haber llegado y que qué teníamos que decir. Mi comentario inicial fue de que nosotros comprendemos que se trata de que ellos tengan voluntad política, porque si no hay voluntad política, ¿para qué nos vamos a desgastar 2 horas haciendo una presentación? Y la respuesta fue de que había voluntad desde el momento que nos habían citado. Entonces, nuestro secretario procedió a la lectura de nuestras objeciones a la iniciativa presentada por la bancada del Frente Sandinista, 25 objeciones, y a continuación presentamos otras 25 propuestas de reforma que obviamente no incluyen ninguna reforma constitucional porque ya pasó el tiempo para poderlas hacer. A la conclusión de esa lectura, pregunté de nuevo que cuál era el formato, que qué seguía a continuación, que si se habría algún tipo de discusión, y me dijeron que no, que muchas gracias, que ya estaba. Estos llevaron puntos que sugirieron de la consulta realizada por el Grupo Pro Reformas Electorales, que destaca el acompañamiento electoral. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández.
Y siempre hablando sobre temas políticos, el aspirante a la presidencia Arturo Cruz es el segundo precandidato oficial de la Alianza Ciudadana. Cruz aceptó participar de ese proceso de plataforma para escoger a un candidato presidencial de la oposición. Valesca Rivera nos amplía mucho más. Arturo Cruz es oficialmente precandidato de la Alianza Ciudadana. Él es el segundo que se inscribe en esa plataforma. Que por compartir el objetivo de que la candidatura para la presidenta de la República sea seleccionado con la más amplia participación ciudadana, me comprometo a someterme al procedimiento de selección establecido por la Alianza Ciudadana, a acatar sus resultados y en caso de no resultar ganador, no me postularé en otra opción electoral. Señala que espera tener comunicación con las madres de presos políticos y destaca que tiene un compromiso con miembros de la Resistencia. Un grupo de ellos mostró su respaldo a Cruz al presentarse a su inscripción. Yo siempre he creído, y lo he dicho en mis escritos, que la resistencia nicaragüense de los años 80 es el movimiento campesino más auténtico de los últimos 40, 50 años en América Latina. Y a usted le consta que lo he escrito y lo he debatido en foros internacionales contra gente que hoy me acusa a mí de ser un instrumento de la voluntad de Daniel Ortega. Porque para ellos eran mercenarios y eran criminales. Esta organización política avanza mientras continúan a la espera de reformas electorales que sean transparentes y que incluyan la voluntad popular. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El próximo 28 de abril se vencerá el plazo para que los partidos políticos de nuestro país presenten sus propuestas a ocupar los cargos de magistrados al Consejo Supremo Electoral, mientras en el proceso se sigue sin convocar a consultas las organizaciones de la sociedad civil. Veamos el reporte. Para la elección de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral debe ser esencial que la Comisión Especial con carácter constitucional para asuntos electorales convoque también a las agrupaciones de sociedad civil con el propósito de presentar oficialmente sus propuestas de candidatos en el poder electoral, manifestó el analista político Bonifacio Miranda. La semana pasada fueron 15 los partidos políticos que empezaron a reunirse con diputados que conforman dicha comisión, la mayoría aliados al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes ya presentaron sus propuestas. La Comisión Especial Constitucional en los próximos días debería de abrir esa consulta a los diferentes organismos, asociaciones gremiales, maestros, abogados, cualquier tipo de organismo civil para que expresen sus puntos de vista. Hasta ahorita lo que tenemos es que se le ha permitido a los partidos que no tienen representación parlamentaria, como el caso de C por L y del PRD, comparecer el día de hoy a expresar sus puntos de vista. Eso es muy importante, pero no basta. De momento, el partido Alianza por la República ha postulado a Guillermo Miranda al cargo de magistrado, mientras el partido Alianza Liberal Nicaragüense propuso a Fanor Avendaño y el partido conservador presentó a Martín Solórzano para ocupar un puesto en dicha organización electoral. A criterio de Miranda, el reto que tendrán las figuras electas será ejercer el rol de dirigir y fiscalizar que el próximo proceso electoral cuente con las garantías necesarias. Pero no hay garantía de que cumpla su papel, ¿verdad? Entonces ahí está el debate. Entonces, por eso es importante concentrarnos en los aspectos institucionales del Consejo Supremo Electoral. Una redefinición interna, una desconcentración de las funciones, una mayor transparencia hacia la ciudadanía, por ejemplo. Este lunes fueron convocados a la Asamblea Nacional los partidos de oposición Ciudadanos por la Libertad, el Partido Camino Cristiano, Partido Restauración Democrática y el Partido Mosquitia Paguanca de la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua para participar del proceso de consultas en las propuestas de reforma a la Ley 331, Ley Electoral. Jimmy Romero, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Les comento que nicaragüenses en Europa, diáspora y en el exilio se pronunciaron en conjunto exigiendo una reforma electoral para un proceso de elecciones libres, justas y transparentes. Marister Ordóñez con más detalles. A través de un pronunciamiento conjunto, grupos nicaragüenses en Europa en calidad de migrantes, diáspora y exilio exigen una reforma electoral para elecciones libres y justas en Nicaragua. En el escrito se señala que también es apoyado por grupos europeos solidarios con la democracia de Nicaragua. Se lee en el documento que desde Europa rechazamos tajantemente esta propuesta de reformas presentadas por el oficialismo, por alejarse de manera deliberada de las urgentes recomendaciones que en materia electoral se han hecho desde la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y diversos grupos especializados en materia electoral nacionales e internacionales, que desde antes del 2018 han señalado graves vacíos y defectos en el sistema electoral nicaragüense. Agregan además que los grupos nicaragüenses en Europa, junto a grupos europeos solidarios con la lucha democrática en Nicaragua, mantenemos nuestro compromiso de sumarnos siempre a cualquier iniciativa que promueva la unidad de todas las fuerzas opositoras, pues entendemos que el único adversario es el gobierno actual. Asimismo, hacen el llamado a todas las fuerzas opositoras a seguir concertando esfuerzos que permitan arrancar las reformas electorales y condiciones habilitantes para que las elecciones del próximo mes de noviembre puedan ser legítimas, participativas, observadas y libres que permitan el surgimiento de un gobierno legítimo. Mariester Ordóñez, Acción 10. El aspirante a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, defendió que el mecanismo de la Alianza Ciudadana podría permitirle a la oposición tener un precandidato único de manera democrática. Jimmy Romero nos amplía. Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, aseguró que el vehículo más idóneo para que la oposición pueda correr en las elecciones de noviembre próximo sigue siendo la casilla del partido Ciudadanos por la Libertad a través de la Alianza Ciudadana y su mecanismo de inscripción para la selección de un único líder. El político además aseguró que es ahí donde se observan mayores procesos democráticos, descartando así que exista el llamado dedazo. Sería una pérdida de oportunidad no participar. Esa es mi opinión personal, pero puede haber un debate sobre eso. Y luego, en el acápite 2 decíamos de que si la decisión es ir a las elecciones, los candidatos nos comprometemos a someternos a un proceso, esto lo dice el acápite 2, a un proceso abierto, democrático, plural, participativo, y por eso es de que yo tenía las comunicaciones con Ciudadanos por la Libertad para asegurarme que ese proceso, el acápite bien genérico, no dice tiene que haber un proceso entre esta organización y esta otra organización, sino que sea un proceso plural y abierto y participativo. Chamorro resaltó que el acuerdo que firmaron los precandidatos presidenciales Nicaragua Primero no impide la participación de los mismos en otros procesos de selección de candidatos únicos. De lo contrario, mencionó que eso forma parte de la democracia en el sector de la oposición del país. Todo lo contrario, el acápite 1 del acuerdo Unidad Nicaragua Primero, que aquí traigo la copia, dice que dependiendo de las condiciones imperantes, es decir, de que si hay o no hay condiciones, se va a tomar la decisión como oposición unida a ir o no ir a las elecciones. Eso es un elemento fundamental. O sea que ni siquiera estamos ahí todavía. Yo creo que esta discusión como oposición la tenemos que hacer. Yo en lo personal creo de que sería una pérdida de oportunidad no participar. Esa es mi opinión personal, pero puede haber un debate sobre eso. La semana pasada, Juan Sebastián Chamorro se convirtió en el primer precandidato que aspira a la presidencia en inscribirse al mecanismo de Alianza Ciudadana, mientras este lunes se le sumó también el precandidato Arturo Cruz y se prevé que en los próximos días Cristiana Chamorro pueda también hacerlo. Jimmy Romero, Acción 10. En más información, familiares y representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos continúan en demanda de la liberación de los reos políticos antes de las elecciones de noviembre próximo. Más detalles con José Abraham Sánchez. Crece la esperanza de libertad a los más de 120 reos políticos tras la encarcelación de 5 ciudadanos de la isla de Ometepe. Para el CPDH, antes de las elecciones, ya no debería haber en la cárcel un solo detenido. El día de ayer, pues recibí con gran
felicidad, ¿verdad?, de que ellos pudieran estar ya con sus familias, porque habían sido golpeados, los jóvenes que fueron capturados habían sido víctimas de golpes, de malos tratos dentro del penal y al momento de su captura también. En el caso de don Justo Rodríguez, ¿verdad?, un caso totalmente lamentable, es correcto, de que tuvo que llegar hasta las últimas consecuencias de su salud para que fuera excarcelado. El caso de doña Juana Rodríguez también, que fue uno de los casos lamentables. Y pues Celia Cruz, pues que estuvo en todo momento firme y ella en el juicio siempre alegó su inocencia. Según la doctora María Oviedo, el Estado debe en un futuro responder por el daño causado a tantos inocentes. Brian Cornejo tiene 23 años de edad, es un muchacho, y que me diga que ya se está acostumbrando a estar en prisión, pues eso es doloroso para nosotros, ¿verdad? Como abogados defensores y como abogados, ¿verdad?, de un organismo de derechos humanos. Imagínate el efecto que tendrá la familia una vez que este muchacho quiera retomar su vida, que ya hemos visto de que este sería el quinto proceso el que se le ha dirigido a Brian Cornejo. Entonces, las consecuencias son devastadoras y este proceso, ¿quién lo paga? Como me estabas expresando, era tu segunda pregunta. Eso le correspondería al Estado, resarcir todos estos daños. Según Oviedo, no solo son privados de libertad, se ha comprobado en base a testimonios que los opositores detenidos son víctimas de tantas torturas físicas y psicológicas. Y no les interesa ni siquiera ver a la persona como un ser humano. Eso yo estoy clara, aquí no hay humanidad, no hay piedad, ni cristianismo. Aquí no existe nada de lo que pregonan. Todo lo que nosotros vemos en esos procesos es escalofriante. La forma tan inhumana y en que ven estos procesos y en que actúan y resuelven contrario a la ley. Y pese a que ya han tenido la experiencia de que los condenan, imagínate el caso de Medardo Mairena, más de 200 años fue condenado, y ni se inmutan de que ahora Medardo Mairena esté gozando de libertad. Se supo que el doctor José Manuel Urbina Lara sufre los efectos, como muchos reos, de la insalubridad en la cárcel. Día y noche son atacados por plagas de hepate. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambistas aseguran que se inscribirán ante el Banco Central de Nicaragua y agregan que dicha convocatoria es para todo el gremio y no solo para el sindicato del FNT. Detalles con María Esther Ordóñez. Miembros del sindicato de cambistas Óscar Samir Herradora, que cuenta con más de 37 afiliados en el país, afirman que ellos también inscribirán su representación ante el Banco Central de Nicaragua. Nosotros queremos aclararle a la población que no solamente el sindicato del señor Orlando Mercado, no le podemos llamar compañero, dado de que este individuo todo el tiempo se ha querido otorgar el derecho de querer mostrar como que solamente ellos existen en el mundo de la compra y venta de moneda extranjera. Nosotros somos una organización legalmente constituida en donde tenemos nuestra personería jurídica, nuestra junta directiva actualizada. La Banca Central de Nicaragua acaba de aprobar ahorita un reglamento en el cual este reglamento viene a controlar a todos los que trabajamos en el negocio de compra y venta de dólares y nos van a registrar. El Banco Central de Nicaragua no dice específicamente que solo va a haber un sindicato o unos sindicatos. El Banco Central en su resolución dice de que va a otorgar un control sobre la persona que trabajamos en el cambio de moneda, tanto personas jurídicas como personas naturales. En este caso nosotros entramos como personas naturales. Y que de la misma manera lo pueden hacer todos los sindicatos de cambistas, ya que no es dirigido solo a un sector. Andrés Granado Gaitán, presidente de este sindicato, aseguró que cada uno de los miembros cuenta con carnet correspondiente. Y esto le aclaro a la población, todos los sindicatos y todas las organizaciones
nosotros como sindicato, nosotros tenemos un periodo de 1 año de efectuar nuestro trabajo como junta directiva. Y cada año se cambian los carnets. Estos son los carnets que nosotros contamos de nuestro sindicato. Agregan que la población puede acercarse con confianza para realizar la compra y venta de dólares, ya que cada uno de los cambistas está debidamente identificado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther, por ese reporte. Según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, en los últimos 3 años, el país ha incrementado en más del 50% su producción y exportación de oro, lo que ha acaparado la atención de expertos en temas económicos. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Pese a la crisis sociopolítica y pandemia en el país, según datos oficiales, Nicaragua ha incrementado la producción y exportación de oro en los últimos 3 años hasta más del 50%, pero las cifras levantaron sospechas de un posible ilícito al periodista investigador Douglas Farage del diario Las Américas, según el economista Eduardo Solórzano. Él demuestra que el crecimiento de las exportaciones de oro en Nicaragua es fenomenal. Pasó a un 50% más, un crecimiento del 50%, que no necesariamente solo es porque el precio aumentó, sino la cantidad de material oro. Entonces nosotros vemos que en Nicaragua se ha escuchado también que vienen vuelos de Venezuela, rusos, de otros países. Entonces no hay transparencia en lo que se está haciendo en Nicaragua. Y según ese artículo, ese oro viene a Nicaragua y se reexporta como oro nicaragüense, porque Nicaragua, igual que otros 4 países, no están sancionados en este tipo de operaciones. De tal manera de que, según el artículo del señor Farage, este es un lavado de dinero a través de oro, ¿verdad? Y este oro, saliendo como nicaragüense, de las minas nicaragüenses, según él supuestamente, va a los mercados internacionales. Sería grave a nivel internacional si Nicaragua estuviese vinculada en el contrabando de oro con Venezuela, según el economista Solórzano. Las sanciones lo que hacen es irle creando a Venezuela un control de sus exportaciones porque no acepta salir democráticamente de su crisis y entonces Venezuela comienza a usar sus países aliados y nos va a envolver en un problema. Después vamos a salir nosotros posiblemente envueltos, si es que esa investigación llega a las cámaras de la Unión Europea o de Estados Unidos, va a haber una sanción sobre eso también. Pero eso no se lo busca los mismos 2 gobiernos, Venezuela, Nicaragua o Emiratos Árabes o Uganda, creo que hay otro más que está allí metido. Bueno, la información está bien presentada por el señor Farage. El investigador cita datos oficiales del Centro de Trámites de Exportaciones que muestran un crecimiento de 51.6% en exportaciones nicaragüenses de oro en apenas 3 años. La información oficial indica que Nicaragua exportó un poco más de 8 toneladas de oro en el año 2017. Ya para el año 2020 exportó 4.1 tonelada más. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, y de esa manera vamos a hacer otra pausa comercial. Ya regresamos con más información en Acción 10 de la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por seguir con Acción 10 en la mañana y autoridades de gobierno continúan promoviendo actividades masivas pese al reporte emitido por el Observatorio Ciudadano, el cual detalla que hasta el 21 de abril se registraron 113 nuevos casos de COVID-19. Jocelyn Rojas nos cuenta más. A pesar que el Observatorio Ciudadano reportó la semana pasada 113 nuevos casos de COVID-19, el gobierno sigue promoviendo actividades masivas.
Estas imágenes son de la final del Campeonato Departamental de Béisbol en el departamento de Jinotega, donde se coronó campeón el equipo de Fantasma frente a Huihuilí, y sin ninguna protección ante el rebrote del COVID-19, los fanáticos se dieron cita en el estadio para apoyar a su equipo. Pero la celebración y algarabía de los presentes no se limitó solo a la irresponsabilidad de participar en un evento masivo, sino que después del juego varios fanáticos protagonizaron una tremenda pelea a golpes después que Huihuilí derrotara en semifinales a la selección de Yalí en el campamento departamental de béisbol que se realizó en San Rafael del Norte. Todo ocurrió en medio de las autoridades de la Policía Nacional que no pudieron controlar la situación. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones hablamos sobre los principales problemas de los nicaragüenses y cuáles serían esas alternativas de solución, partiendo de la situación política, la situación económica y lo social también. Hay mucha gente que está buscando oportunidades para salir de Nicaragua y lamentablemente pues se encuentra con muchos obstáculos, los altos costos que esto implica y también lo de la pandemia que de igual forma dificulta la migración hacia otros países para buscar nuevas oportunidades. Hay tantos nicaragüenses en el exilio que desean quizá también volver a nuestro país, contradictorio a los que desean salir. Bueno, un proceso bastante complejo como Nicaragua. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es ese clima preelectoral? Para muchos no es el más idóneo. Vamos a hablar de esa diversidad de temas con nuestro invitado, quien ya nos acompaña acá en el set de Acción 10 en la mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña el analista político Edgar Parrales. Muchas gracias por acompañarnos acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. ¿Qué opinión le merece el proceso de consultas que inició la Asamblea Nacional respecto a la selección de magistrados en el Consejo Supremo Electoral? Vimos que el lunes, precisamente ayer, fueron partidos políticos de oposición invitados para ser escuchados, entre ellos Ciudadanos por la Libertad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ambos, de Jocelyn y Jimmy. Y definitivamente que el procedimiento empleado en la práctica lo veo como insuficiente o deficiente, porque la Constitución Política de la República habla de que se haga consulta con la sociedad civil, ¿verdad?, con las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, lo cual no se ha hecho, porque inclusive las organizaciones de oposición tuvieron que mandar sus propuestas a través de un partido que está presente en la Asamblea Yálcama, porque si lo hubieran querido hacer de manera directa como tales, no se las hubieran recibido. Es una falla de procedimiento, de manejo por parte de los miembros de la Comisión Especial Constitucional que está viendo este asunto, ¿verdad? En ello, digamos, se refleja verdaderamente, digamos, el modo sesgado con que siguen manejando las cosas de parte de este gobierno, que no son capaces de atenerse ni al espíritu ni a la letra de la Constitución, siempre están actuando de una manera arbitraria. De manera que, así como se dice, si por la víspera se saca el día, por el manejo, digamos, tendencioso a mi juicio, con que se ha hecho esta, digamos, convocatoria, ya espero que también los resultados van a ser también, digamos, no precisamente los apropiados de acuerdo a lo que establece la Constitución.
¿Cree usted que los señalamientos que pudieron haber hecho Ciudadanos por la Libertad en este proceso de consulta sean escuchados y sean plasmados precisamente en esa reforma a la ley electoral que busca el gobierno hacer? Mira, si hubiera voluntad por parte del gobierno de hacer unas elecciones limpias y transparentes, de acuerdo inclusive a estándares internacionales y con observación internacional y nacional, creo que no solamente cabría que tomaran en consideración las propuestas de C por L, sino las propuestas que en general han hecho los diversos grupos políticos, porque por ejemplo el grupo Pro Reformas Electorales desde hace meses hizo sus propuestas y ahí están plasmadas. Propuestas que después fueron, digamos, secundadas por otros grupos y que llegaron a constituirse como un elenco de 12 puntos en el cual coincidían varias diversas organizaciones. Las propuestas mismas, pues, digamos, de la OEA van coincidentes con estas propuestas. De manera que si hubiese voluntad de buscar una solución pacífica, una solución racional a la crisis que tenemos, sí se deberían de tener en cuenta todas esas observaciones. Pero lamentablemente el gobierno ha tomado por el camino contrario o adverso, porque lo que presentó la bancada sandinista como iniciativa de reforma a la ley electoral no es una propuesta de reformas, es una propuesta de contrarreformas, porque digamos a las fallas y debilidades que ya tiene la ley electoral a este respecto, producto o fruto de pactos de cúpula que se dieron en el pasado reciente, no solamente, digamos, superan esas fallas, no solamente las eliminan y las sustituyen, sino que las aumentan, porque todo en esta iniciativa de reforma de la ley electoral por parte de la bancada sandinista va tendiendo básicamente, en principio, a una cosa: evitar a toda costa que haya otras opciones electorales en la práctica. Hay puntos torales, por ejemplo, doctor, el tema del financiamiento a los partidos, a los candidatos, el tema de la observación electoral que lo plantean como acompañamiento y la facultad que de manera explícita se las están dando a la Policía Nacional en el caso de algún tipo de intervención que va a tener que en la práctica quizá ya se daba esto, pero no estaba materializado en la ley electoral. Está legalizado ya, prácticamente en la propuesta. Precisamente todas esas medidas como las que señalas tú y otras medidas más que se dieron, algunas de carácter procedimental en el proceso electoral, ¿verdad?, van entendiendo que al eliminar la posibilidad de que puedan participar como candidatos a cargo de elección miembros de la oposición que tuvieron, digamos, participación en las marchas, por ejemplo, o que se manifestaron a favor de las sanciones al gobierno, que el gobierno las llama como actitudes vendepatria, actitudes contrarias al honor patrio, y por lo tanto los indica como traidores a la patria, poniendo en equidad de contenido el gobierno igual a la patria, y eso no es así. O sea, las sanciones iban dirigidas a personas del gobierno, a instituciones del gobierno, no a la patria, ¿ya? Y ellos dicen traiciones a la patria, o sea, que arrogándose el vestido o la condición de ser la patria, y eso es falso. Entonces, por un lado eliminan a los candidatos, la posibilidad de candidatos que vienen a las elecciones. Por otro lado, para los que pudieran pasar, tienen una serie de medidas de procedimiento que hacen absolutamente imposible la participación. Hay un punto importante en esto de las propuestas de reformas y es el rol de los partidos políticos. Ya hemos visto lo que han dicho algunos que no tienen presencia en la Asamblea Nacional. Ahora le pregunto, doctor, ¿cómo usted valora el rol de aquellos partidos que tienen presencia en la Asamblea Nacional? Quizá debería de hacer algún tipo de protesta. Desde que conocieron la reforma pueden hacer protestas en el hemiciclo. ¿Deberían o no de hacerlo? Y por ejemplo, leía hoy por la mañana en algunas plataformas digitales que reaparece el partido Camino Cristiano Nicaragüense con el reverendo Osorno. Y pues hacía algunos análisis y planteamientos en cuanto a esta propuesta de reforma. ¿Cómo usted valora esta reaparición de algunos rostros de partidos políticos? De los partidos que están en la Asamblea, entiendo que solamente el Partido Conservador presentó propuestas, ¿verdad?,
de cambio o de reforma pues, a la ley electoral. El Partido Liberal Constitucionalista como tal no presentó propuestas, y menos los otros partidos como ALN, AP, etc. Hasta cierto punto de hablar de Camino Cristiano y ese otro partido de Renovación, de otro reverendo que se llama también Daniel Ortega, es perder el tiempo, porque esos señores en primer lugar no son partidos, son directivas a quienes el Frente Sandinista los ha asimilado con el cognomento de partido para hacer aparecer de que estas son elecciones pluralistas, en las que hay participación variada de opciones. Y eso no es cierto. Todos estos señores están totalmente plegados al Frente Sandinista. Cualquier propuesta que puedan hacer no es más que, digamos, algo, digamos, cosmético, algo aparente, como para dar esa apariencia de que ellos están, digamos, aportando, pero eso es una mentira absoluta. Eso se llaman partidos, pero no son partidos. Precisamente a qué le teme el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vemos que estas elecciones prácticamente no se otorgaron personerías jurídicas a nuevas personas que querían formarse como partido político. Bueno, mira, el Frente Sandinista sabe perfectamente que la voluntad mayoritaria del pueblo no la tiene, no la tiene. En el supuesto de que ellos tuvieran un 30%, que se ha dicho que es un 30 histórico, algo así, que parece que ahora es mucho menos, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de ellos? Ese voto lo tienen seguro. La estrategia de ellos es hacer todo este tipo de medidas para desestimular a la población a participar en las elecciones. Entonces la población, al ver que no hay garantías, no acude a las urnas. En la medida en que la proporción de abstención sea mayor, en esa medida, proporcionalmente, el porcentaje que tiene el frente crece. Porque no es lo mismo ser el 30% de un 100% que ser el 30% de un 90%, de un 80%, de un 70%, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tiro de ellos, de impedir que los candidatos de otros grupos participen, desestimular a la población a votar y por lo tanto a la hora de la votación sus votos salen mayoritarios. Y de esa manera dicen, bueno, aquí hubo una elección legítima y por lo tanto nosotros ganamos. Es todo un mecanismo de manipulación y de juego con el cual, digamos, están prácticamente burlándose de la voluntad del pueblo nicaragüense. ¿Cómo usted valora, doctor, el rol de los opositores, de aquellos rostros surgidos a partir de abril, como los precandidatos que están, de hecho, en esta contienda porque se decida un candidato único, en estos intentos de unidad, pero de manera materializada no hemos visto esa unidad desde hace 3 años y lo que están haciendo es, en el caso de Alianza Ciudadana ya está con la inscripción de sus candidatos y en el caso de Coalición han congelado ese proceso para seleccionar al candidato de Coalición Nacional. ¿Usted ve a una oposición fortalecida, usted ve a una oposición creíble o ve a una oposición que todavía tiene que trabajar muchas cosas? Bueno, mira, veo una oposición creíble y que todavía tiene que trabajar muchas cosas. Lamentablemente no han entendido hasta el momento la importancia de la unidad para formar un bloque compacto y fuerte que le haga frente al gobierno y que al mismo tiempo adquiera, digamos, el respaldo de la comunidad internacional. Porque no es lo mismo ir distintas opciones que ir una sola opción mayoritaria. Por lo mismo que decía yo, lo de los porcentajes de votos. Es decir, es cierto que pueden ir por un lado el grupo de la Alianza Ciudadana y por otro lado el grupo de la Coalición Nacional, y pudiera ser, hipotéticamente hablando, que alguno de ellos obtuviera la mayoría. Pero el riesgo es mayor que si van todos unidos bajo una sola casilla, un solo grupo, porque entonces la posibilidad de derrotar a la dictadura es mucho mayor. O sea, hay un riesgo grande en ello, ¿verdad? Y ahora, yo he visto en los últimos días ciertos indicios de acercamientos que dan algún signo de esperanza, como por ejemplo la suscripción por todos los candidatos, los 10 candidatos, de aquel documento en el cual, digamos, rechazaban las iniciativas de reforma del Frente. Luego, ese otro documento de mayor impacto todavía, presididos por C4L y por la Coalición Nacional, grupo como de 40 organizaciones que están dentro y fuera de Nicaragua, también pronunciándose en contra
de las reformas del frente. Eso lo veo como esperanzador. Es decir, pero lo que hace ahorita se pone el de que va, digamos, a consagrar o escoger dentro de los candidatos, son 2 solamente los que van a estar con él, van a escoger a uno. Puede ser que después pues, se decidan a competir, a hacerlo competir con el que resulte de la coalición. Eso sería lo idóneo. Sería lo idóneo, ¿verdad? Pero vamos a ver pues que si logran entender los distintos grupos la importancia de esa unión y de, digamos, ir en un bloque. He visto esos pasos que los considero importantes y pasos, digamos, positivos hacia adelante, hacia la fórmula ideal. Pero es necesario que se concreten lo más pronto posible porque el tiempo apremia, el tiempo se acaba y no podemos estar jugando con eso. En el tema de las estrategias que ha tenido la oposición, se le ha criticado, por ejemplo, que han sido comunicados, pronunciamientos, llamados a la comunidad internacional que quizá deberían de hacer otro tipo de acciones para presionar y que realmente pueda tener una mayor ventaja frente al actual gobierno de nuestro país, que tiene un control en todos los poderes del Estado. ¿Podrían haber hecho más? ¿Deberían hacer más? ¿O es suficiente con lo que han hecho? Mira, pudiera todo haber, lo que pueden hacer. Hablando teóricamente, pudiera haber sido que hubiesen hecho más acciones, como estuvieron haciendo hasta cierto momento con aquellos de los piquetes express que hacían en distintos lugares. Lo que pasa es que a partir de esa experiencia, el gobierno ha arreciado el control de la sociedad, al punto que ahora vos encontrás que entras, por ejemplo, a Metrocentro y los policías andan dentro de Metrocentro. Vas al Centro Pelas y los policías están por todos los ángulos del Centro Pelas, hasta por la parte trasera del Centro Pelas. Vayas donde vayas, en el mismo, aquí, el centro de la Lamborghini, ahí también igualmente están por todos lados. Es decir, el control que el gobierno ha ido haciendo de los espacios públicos es tal que prácticamente ni respirar puede ya. Solamente, por ejemplo, ha quedado la UCA, pero en los interiores de la UCA ayer vi una manifestación interna en la UCA, ¿verdad? Es decir, ¿a qué se prestaría que la gente salga a la calle? A que haya más heridos, más presos y más desgracias. Pero claro, si hubiese una oposición unida, global, eso mismo animaría al pueblo, digamos, a manifestarse también, ¿verdad? Es por lo que digo que sería la respuesta definitiva y acertada a la situación que tenemos. La población nicaragüense ha dicho de que la oposición le ha quedado mucho por deber. Vimos que al inicio de la crisis de 2018 se manifestaban, estaban acompañados por el pueblo, pero ahora vemos a unos precandidatos presidenciales que prácticamente no se pronuncian respecto a señalamientos que hace el gobierno o de alguna manera hacen revivir esa lucha que se venía mostrando desde el 2018. Pero ¿qué acciones, además de esta de la que usted dice, como es el caso de tener el control del gobierno sobre la ciudadanía, evitando marchas, evitando manifestaciones o piquetes express, qué acciones podrían hacer los precandidatos presidenciales o la misma ciudadanía o también los movimientos políticos para revivir esa llama de 2018? Bueno, yo pienso que si hubiese, digamos, esa unión compacta, habría que correr el riesgo de salir en masa a las calles, aún pues a riesgo de que la policía reprima, golpee, y en algunos casos espero que ya se les haya quitado la mañita de matar a la gente, ¿verdad? Porque ya están tan sancionados y tan en el ojo de la comunidad internacional que yo creo que ya no les conviene eso, porque incluso he visto algunos casos de acosos como los que le hacen el de Huigalpa, ¿cómo se llama este muchacho de Huigalpa, que los increpa directamente en presencia de ellos y no les queda más que tragar gordo y aguantar lo que les dice, ¿verdad? Pero obviamente son casos aislados, pero que si, digamos, tuviera una unidad toda la oposición, habría una mayor fortaleza y una mayor capacidad de convocatoria y de, digamos, sacar a la gente y convidar a la gente a participar en actos de manifestación pasiva. Pero mientras están, digamos, disgregados, diseminados, es más difícil la acción.
y se exponen más a una represión más efectiva por parte del Y esto les resta gobierno. también credibilidad de parte de la ciudadanía, porque escuchar un discurso de unidad durante 3 años y luego ver que esa unidad no se logra concretar, pues obviamente les resta credibilidad y les resta muchas cosas. Sí, es que el problema es que algunos no habrán valorado eso. El problema es que algunos grupos han entendido la unidad de manera unilateral. Únanse a mí, ¿verdad? En vez de decir unámonos, ¿ya? Entonces, y esa es digamos, la práctica que han mantenido y lo que ha retrasado verdaderamente un proceso unitario. Porque inclusive puede haber unión como mínimo, como unión en la acción para las elecciones, aunque no pasará más. Una como alianza mínimo, electoral ¿no? para Exacto. empezar, como Claro, primer paso. Como mínimo, porque lo ideal sería que fuera una unión no solamente para lo electoral, sino para después la constitución y la consolidación de un proceso de gobierno democrático. Doctor, usted como ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, ¿cómo ve esa otra parte, esa otra esfera, la esfera internacional? En este caso, por ejemplo, si el gobierno decide, a través de los poderes que controla, aprobar esta reforma electoral con mínimas concesiones o sin ningún tipo de concesiones, ¿a qué se estaría exponiendo por parte de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, y de otros organismos multilaterales internacionales? Bueno, mira, yo entiendo que la posición de la Organización de Estados Americanos hasta el momento no se ha dado al respecto de todas estas iniciativas del gobierno, convocatoria de elección de magistrados, iniciativa de propuesta de reforma electoral, por lo que ellos mismos dijeron, les damos plazo hasta mayo, ¿verdad? Pero me imagino yo que la OEA está esperando hasta mayo para entonces definitivamente decir, te di un plazo X, no hiciste lo que nosotros te estábamos sugiriendo, aconsejando, entonces aquí te va nuestra decisión. Pues habrá que esperar, digamos, y posiblemente en consonancia con esa actitud que tome la OEA ya en transcurrido mayo, si no ha habido las reformas necesarias y debidas, también vengan las otras medidas de parte de otras comunidades de la comunidad internacional, como por ejemplo, no se ha aplicado todavía la propuesta de ley Renacer, que se dice que viene mucho más fuerte que la NICA Act. ¿Podría arriesgarse eso el gobierno si aprueba una reforma que sea un retroceso más bien? ¿Podría aplicarse más rápido Renacer? Definitivamente que sí se arriesgaría el gobierno a una aplicación de sanciones mucho más fuertes. Ya vemos que ahorita Reino Unido, que no forma de la Unión Europea, no forma parte, ya manifestó unas sanciones a este señor López, y creo que tiene en la mira a otros 4 señores, 3 de la policía y 1 más, que los están investigando sus actuaciones para también aplicarle sanciones. Eso mismo nos indica lo que podría pasar con la Unión Europea, con Canadá. ¿Y qué implicaciones tendría el aplicar esta propuesta de ley Renacer en el caso de nuestro país? ¿Sanciones de qué tipo serían? Bueno, mira, yo entiendo que si ellos siguen en la línea de lo que han hecho anteriormente, sanciones a individuos y sanciones a instituciones. Se habla de que tienen en el ojo, en la mira del ojo, al ejército, ¿verdad? Porque en el ejército solamente han sancionado a su jefe supremo, el general Avilés, pero el ejército ya es comprobado de muchas maneras que ha tenido una participación activa, aunque solapada, ¿verdad?, en todo este proceso de represión. Y el ejército no solamente bajo ese aspecto de represión, sino que el ejército ha participado en actos de corrupción, ¿verdad?, y sigue participando, ¿verdad?, porque se ha convertido prácticamente en un emporio empresarial de competencia desleal para el empresariado corriente o normal, ¿ya? Y además de otras actividades que realizan. Entonces pudiera ser que vengan sanciones para el ejército, pudiera ser que vengan sanciones para la fiscalía, que ha hecho un papel pésimo en toda la tramitación de los casos presentados ante los jueces. La Comisión de la Verdad, organismos de derechos humanos como en este caso la Procuraduría de Derechos Humanos en nuestro país, ¿deberían de alzar la voz en momentos como este o podrían ser consideradas como funcionarios que no están haciendo bien su trabajo? Perfectamente pudiera ser. La Procuraduría de los Derechos Humanos no es más que un membrete, es un nombre. Y un sector en el que hay unos señores que están recibiendo un salario, pero sin hacer nada, ¿verdad?, sin cumplir ninguna responsabilidad, ningún deber. Por lo que toca a esa tal comisión llamada de la verdad, esa es una burla, es una cosa totalmente
no solamente falsa, sino que trata, digamos, de contradecir o de contrarrestar la labor de verificación de actos delictivos que hacen las verdaderas organizaciones de defensa de los derechos humanos, como son las civiles, ¿no? La CPDH, el CENIR y otras así. Yo siempre he pensado que una Procuraduría de los Derechos Humanos no debería ser una institución metida dentro de las estructuras del Estado, porque se expone a ser manipulada por los gobiernos. Debería ser una instancia independiente, autónoma, aunque financiada por el Estado, pero autónoma en su procedimiento, en su administración, en su funcionamiento, para que verdaderamente se constituyese en una Procuraduría de Derechos Humanos. Como yo diría, por ejemplo, ¿cuáles son las verdaderas Procuradurías de Derechos Humanos en Nicaragua? CPDH, CENIR, y esas son las verdaderas Procuradurías de Derechos Humanos de Nicaragua. El gobierno les quita crédito, les quita la credibilidad tanto a estos organismos de derechos humanos como a la CIDH e incluso a los informes que han dado, por ejemplo, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Bueno, el gobierno le quitará crédito a todo el mundo que se lo oponga, a todo el que lo contradiga, a todo el que lo ponga en evidencia y de manifiesto ante la opinión pública, ¿ya? Evidentemente, como veíamos aquel señor Valdar Jainske hablando en las Naciones Unidas, hablando en la Comisión de los Derechos Humanos allá en Ginebra y hablando en la OEA. Una cosa absolutamente ridícula, ¿verdad? Ofensiva y ridícula. Y ese es el papel que hace un gobierno que no tiene absolutamente ética de nada. Si ellos no tienen ética, se pueden tragar un dinosaurio perfectamente y no lo eructan, ¿verdad? Perfectamente. ¿Por qué? Porque no tienen ese sentido de lo ético de la vida. ¿Usted ve, doctor Parrales, la posibilidad de una negociación? El presidente Ortega en algún momento, en uno de sus discursos, decía que podría haber algún tipo de negociación o plática, pero después de las elecciones. Hay sectores que dicen debería de haber una plática para ver el tema electoral y otros temas antes de las elecciones y no después, como lo decía el presidente Ortega más bien. Entonces, en este caso, ¿usted ve esa posibilidad de una negociación? Mira, fíjate qué interesante que decía, puede haber diálogo después de las elecciones. Entonces uno pregunta, ¿está tan seguro de que va a ganar las elecciones que va a ser después, digamos, el diálogo? Es decir, porque si uno no sabe cómo van a resultar las elecciones, no puede andar ofreciendo un diálogo posterior, porque si gana la oposición, ya no tiene que haber ningún diálogo, ¿verdad? Entonces, eso mismo indica... O a lo mejor piensa gobernar desde abajo, como él lo decía en el pasado. Exacto, pero digamos, están siempre, te demuestra que ellos están conscientes y seguros de que el poder lo retiene. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, dialogar sobre qué, porque, digamos, más bien el diálogo tiene que ser previo, antes a este proceso, para que, digamos, se demuestre verdaderamente cuál es la voluntad mayoritaria del pueblo nicaragüense, ¿ya? Y eso es como decir, digamos, por ejemplo, como decían en elecciones anteriores, ya tenemos los resultados de las elecciones de mañana, ¿verdad? Eso es lo que más o menos nos está diciendo él. Como yo la voy a ganar y eso es un hecho, entonces los invito a que dialoguemos después de las elecciones. Doctor, en el hipotético caso que el presidente Ortega gane las elecciones y como usted decía, aquí hay violaciones de derechos humanos por el contexto de la crisis de 2018, el gobierno ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales. ¿Qué podría esperársele al gobierno si ellos logran ganar las elecciones en este mes de noviembre? ¿Qué panorama se le podría ver a Nicaragua? Mira, aunque ellos ganen las elecciones, o obtengan o continúen en el poder mediante elecciones fraudulentas, que es lo más indicado decir, ¿verdad? Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Lo dice no solamente el Estatuto de Roma, que es el que habla sobre la creación del Tribunal de Justicia Internacional y el procedimiento con que actúa, sino que hay otro tratado anterior que tiene establecido... Pero estamos suscritos a esos tratados. Sí, al de Roma no, pero al anterior sí. Yo ya lo analicé y está no solamente firmado, sino también ratificado. ¿Cuál? El de Roma yo estoy clara que no. ¿El otro el anterior es, no recuerdo ahorita, el de Roma es como del 2000 y tanto, el otro es del 1900 y tanto. Es anterior. Ese sí, entonces. Y ese Nicaragua lo suscribió y después lo ratificó el Parlamento. Por lo tanto, porque fue hecho en tiempos de un gobierno que no era
el sandinista. Y en ese tratado dice que las violaciones de lesa humanidad no prescriben nunca, ¿verdad? De manera que, aun cuando ellos ganen el poder, en cualquier momento que se puede hacer, se puede aplicar, ya, perfectamente. Y hemos visto cómo personas de otras latitudes que estaban, digamos, sujetos a esas sanciones, saliendo de su ámbito en el que se movían, los han agarrado y puesto que hay órdenes de captura contra ellos, los han llevado a los tribunales internacionales a juzgarlos. Estos señores están condenados, digamos, a pasarse el resto de su vida ahí encerrados en el Carmen. Nos envían un mensaje, doctor, vamos a cumplir con leerlo. Jorge Ocampo del PLC nos dice: el liberalismo presentó su propuesta de reforma electoral el día martes 20 de abril. El equipo jurídico del PLC determinó 27 puntos en la propuesta del oficialismo que son contrarios al reclamo nacional que exige una elección que garantice que la voz del pueblo, que es la voz de la razón, se exprese el 7 de noviembre. Pero más importante aún, presentó 27 propuestas que responden al clamor nacional que exige elecciones justas y libres. Nos pide de favor que leamos el mensaje, así que ya hemos cumplido con leerlo. Gracias por eso. Bueno, perfecto. Mira, yo pues estaba desconocedor de que el Partido Liberal Constitucionalista hubiera hecho esa propuesta. Se la hizo. Y esas propuestas, digamos, tienen una contradicción con la iniciativa de la bancada sandinista. Lo celebro. ¿Verdad? Bienvenida a esa propuesta y que venga a sumarse, digamos, a todas las otras propuestas que están pidiendo que se desestime la iniciativa de reforma del Frente Sandinista y que se tomen en consideración todas las propuestas que verdaderamente constituyen verdadera reforma de la ley electoral y de los procesos electorales. Ya para ir finalizando, doctor, hay un tema bastante delicado que ha dado mucho de qué hablar, y recuerdo que desde el 2018, en los momentos más duros y más difíciles de crisis, los sacerdotes tuvieron incluso que viajar, por ejemplo, a Masaya para tratar de apaciguar las cosas y tratar de mediar en esa situación de conflicto tan difícil que estábamos viviendo. Y ahora, por ejemplo, se ha criticado a sacerdotes como Monseñor Rolando Álvarez, que pues de manera enfática en sus homilías hace referencia al contexto político. Se ha criticado a Monseñor Silvio Báez, pero la pregunta es: ¿debe un sacerdote, un líder religioso, sea o no sacerdote, pertenezca incluso a la Iglesia Cristiana Evangélica, hablar sobre política, orientar a la ciudadanía sobre política y demandar a los gobiernos cambios en favor de la sociedad? Y usted, ¿quién mejor que usted para hablar de este tema, porque ejerció el sacerdocio por muchos años? Debe todo líder religioso, católico o no católico, inclusive musulmán si fuera, o judío si fuera, deben. ¿Por qué? Porque ellos hablan desde la perspectiva de la ética, ¿verdad? De la moral. Y la política no está ajena a la moral. La política no está distanciada de la moral. Toda la conducta humana, pública o privada, está inevitablemente bajo el signo de la moral. Y entonces, cuando los operadores políticos están fallándole a la dimensión moral de la vida, los líderes que están precisamente para reivindicar esos valores tienen el más absoluto derecho y el deber de hacer ver lo que se está haciendo incorrecto para que se rectifique. Porque no es meterse en que si nosotros líderes católicos, por decir, optamos por este candidato o por este otro candidato. No es ese el punto. El candidato que sea, que actúe correctamente, que actúe de acuerdo a los valores éticos que están inclusive en la esencia y en la naturaleza de la sociedad. Hay quienes incluso se han atrevido a decir que a lo mejor están buscando algún tipo de cuota de poder político, algunos de los líderes religiosos, en este caso de la Iglesia Católica sobre todo. Mira, los únicos líderes religiosos que yo conozco que hayan buscado cuotas de poder son el reverendo Osorno y el otro señor Daniel Ortega, que el uno está de Parlacénico y el Osorno no sé si está en la asamblea aquí. Son los únicos líderes que yo conozco que hayan buscado, digamos, protagonismo político partidario. Pero los obispos católicos y otros líderes evangélicos no los he visto en esa actitud. ¿Cómo usted valora justamente el papel tanto de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana Evangélica en esta situación de crisis? Hemos visto cómo algunos líderes religiosos se han plegado a las políticas gubernamentales, algunos líderes religiosos cristianos, y esto es un tema bastante delicado, pero claro, debemos preguntarlo porque forma parte de la coyuntura nacional y los líderes religiosos tienen una importante influencia en la población nicaragüense. Mira, que los líderes católicos se han manifestado de manera consistente, pues es algo evidente.
De los líderes evangélicos, mire, yo te digo una cosa, yo tengo muchos amigos evangélicos y me comunico con ellos, intercambio con ellos, que son evangélicos de base, digamos, ¿verdad? Que ellos están perfectamente claros de la situación que vive el país y totalmente en contra, digamos, de todo este procedimiento o proceder del gobierno. Los que fallan aquí en algunos casos son líderes evangélicos, algunos líderes, sobre todo líderes connotados, de los más conocidos, fallan. ¿Por qué? A mi juicio, porque hacen un cálculo. Hacen el cálculo, digamos, si se debilita la Iglesia Católica, nos fortalecemos nosotros, ¿verdad? Pero en el fondo es un cálculo, digamos, que no tiene que ver nada con el mensaje religioso. Porque si son líderes religiosos, tienen la obligación imperativa, moral, de también ellos hacerle los señalamientos que se deben hacer al gobierno, sean del signo religioso que sean. Tienen ese deber moral. Y cuando no lo hacen, están fallándole no a la Iglesia Católica, no, están fallando a su propia convicción religiosa, porque ellos tienen la obligación moral, digamos, de poner el dedo sobre la llaga en las fallas de la sociedad. En una eventual negociación, ¿qué papel estarían o deberían de desempeñar los líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Cristiana Evangélica? Y lo pregunto porque recientemente Monseñor Rolando Álvarez nos concedió una entrevista y pues prácticamente decía él que son gente de puerta abierta y que por ahora lo que pueden hacer es acompañar a la ciudadanía en cada mensaje, porque enfatizaba Monseñor Álvarez en esta entrevista, si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Claro. Claro, lo que pasa es que fíjate que tal vez lo dicen por la experiencia habida en el pasado. En el año 2014, los obispos, la conferencia episcopal, se reunió con Daniel Ortega y Rosario Murillo en la Nunciatura. Le presentaron un documento que es histórico, en donde le hacían una radiografía de todas las fallas que había en el manejo de la cosa pública y lo invitaban a rectificar. El hombre dijo, lo voy a estudiar, lo voy a leer. Nunca les respondió. Las respuestas fueron más bien la represión. Y todo lo que los obispos le señalaban allí vino a suceder, vino a acontecer, por un lado. Por otro lado, cuando ya se encontró con el problema, la crisis, le pide a los obispos que formen un grupo con quien dialogar. Los obispos lo forman. Llegó, escuchó y lo que hizo fue ganar tiempo para fortalecerse. Viene el segundo diálogo y los obispos ya se sintieron que habían sido usados, entonces prefirieron no participar. Sí. El nuncio, como representante del Papa, participa junto con un delegado del secretario general de la OEA. ¿Y qué pasó? Suscribieron acuerdos en marzo del 2019, acuerdos que el gobierno nunca cumplió. ¿Qué hizo? Prácticamente se burló de la OEA y se burló del Vaticano, ¿verdad? Y precisamente eso que no cumplieron es lo que se ha estado reclamando y lo que está en los 7 puntos de la OEA y lo que está en los puntos que reclama la oposición, porque nunca lo cumplieron. Entonces, digo yo, ellos están interesados en los líderes religiosos en que las cosas cambien, en que el gobierno rectifique, pero no quieren exponerse a ser manoseados, a ser manipulados por el gobierno, ¿ya? Por eso es que ellos prefieren mejor mantenerse en su posición y desde su posición dar su aporte a través, digamos, del anuncio evangélico y de la reflexión evangélica. De manera conclusiva, doctor, ya en este último minuto, ¿de qué manera, por ejemplo, podríamos nosotros ver que reacciona la Organización de Estados Americanos? En algún momento se habló de la aplicación de la Carta Democrática, si era esto conveniente o no. Y también me gustaría que diera su mensaje de cierre dirigido a otro sector importante en nuestro país, como es el sector empresarial. ¿Qué rol han jugado y qué rol se esperaría de ellos en este previo electoral? Mira, tendríamos que decir que tanto la OEA como el resto de la comunidad internacional tomarían acciones y actitudes fuertes contra el gobierno si no cumple, digamos, lo que se le ha exigido. Por lo que toca al sector empresarial, entiendo yo que a partir del 18 de abril rectificaron su actitud, vieron que realmente se habían equivocado al hacer aquel tipo de gobierno de concertación económica o empresarial, ¿verdad? Y se han puesto prácticamente al lado de la población y de la oposición. Tal vez no todos, pues, porque no puedo hablar en nombre de todos ni podemos meter a todos, pero se ve que como grupo, como sector, el sector empresarial está participando de las luchas del pueblo y buscando también el cambio, porque el cambio nos favorece a todos. Inclusive, me atrevo a decir que el cambio favorecería al mismo
Frente Sandinista, ¿verdad? Le favorecería siempre y cuando el Frente Sandinista decida participar en la vida pública de manera honesta, respetando las reglas del juego y no, digamos, y no haciendo trampas. ¿Qué tanto se puede ceder? ¿Qué tanto puede ceder la oposición para llegar a una negociación en el caso del gobierno? Sabemos que el gobierno y la familia Ortega tienen mucho que arriesgar y mucho que perder, como familia, como empresarios, etcétera. Y hemos escuchado términos como aterrizaje suave, salida digna, en fin. En una negociación no todo se gana y no todo se pierde. Sí. ¿Hasta dónde se puede ceder? Yo creo que lo único que no se podría ceder es en las obligaciones y responsabilidades criminales de corrupción y en las responsabilidades de delitos. Ahí no se puede ceder. Digamos, si cometieron delitos, el que haya cometido delitos de uno o de otro bando que sea, tiene que ir ante la justicia a, digamos, dar cuenta de sus actos. Y el que haya cometido actos de corrupción tiene también que dar cuenta de sus actos, ¿verdad? Aparte de eso, en todo lo demás puede haber perfectamente concertación. Gracias, doctor Parrales, por habernos acompañado. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Gracias a ustedes por habernos invitado. Un placer. Vamos a pausa comercial, regresamos con Eduardo Solórzano, economista y quien está haciendo también un esfuerzo junto a otros profesionales para que pueda haber una unidad de los grupos de oposición y llegar justamente a presionar lo suficiente, según lo expresan ellos, al gobierno del presidente Ortega y lograr estabilizar a Nicaragua en materia política, en materia electoral y en materia económica. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento Debates y Soluciones ya nos acompaña nuestro invitado precisamente para hablar sobre los principales problemas de los nicaragüenses, alternativa de solución. Muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Solórzano, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, darle continuidad un poco a lo que mi amigo y colega el doctor Parrales dio, porque aquí no podemos separar los temas económicos, políticos y éticos, que es algo que me gustaría hoy comentarles un poco, si es dentro de lo posible. Por supuesto, son temas muy importantes y en el caso de la economía está estrechamente ligada a la política. Ya esta crisis sociopolítica y económica también ha cobrado factura a los distintos sectores de nuestro país, justamente en materia económica. La imagen país, ¿cómo está? ¿Cómo usted valora este contexto actual y todo lo que hemos vivido hasta ahora? ¿Qué pasaría si Nicaragua no va a reivindicarse por un camino que garantice elecciones libres, justas y transparentes? Esto es como un reloj, un indicador para muchos inversionistas, dicen algunos expertos. Bueno, en realidad tiene una lógica común sencilla. ¿Quién quisiera invertir sus recursos donde no los va a poder recuperar? O sea, lo primero que todo inversionista, pequeño, mediano y grande, es invertir para ganar y no para perder. E invertir para ganar y recuperar. Y entonces cuando ya vemos acciones, diría yo, anticonstitucionales de confiscación de medios, de plantas que están siendo la de esta procesadora de gas, cuando vemos también ciertas actitudes que yo diría tienen que ver con posiciones éticas, ¿verdad? Y eso quiero decirles que en Nicaragua tenemos una gran falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Podemos hablar de que somos cristianos, socialistas y creo no recuerdo, solidarios, y lo que actuamos es ni solidario, ni cristiano, ni socialista. Entonces, ética es una muestra de que lo que estudiamos, por ejemplo, lo aplicamos y lo aplicamos para bien, porque un médico, si estudió, no le debería negar por principios éticos y su juramento el servicio de salud a alguien que lo necesite. Un economista debería decirle al presidente por ética, los funcionarios públicos, qué es lo que está pasando realmente. Y eso nos llevaría a entender mejor que aquí el problema es, además de falta de voluntad política, es falta de principios éticos.
y morales, como decía Edgar. Usted está junto a un grupo de profesionales buscando estrategias que puedan unificar esfuerzos de cara a que exista una solución materializada en nuestro país. Yo le preguntaba al doctor Parrales en el bloque anterior, ¿cómo está la credibilidad de los sectores de oposición, dado que desde hace 3 años a la fecha prácticamente han mantenido el mismo discurso de unidad, de que el problema aquí es el gobierno, pero no han materializado acciones contundentes que vayan en las directrices de ese discurso? Fíjese, Jocelyn, que nosotros hicimos un análisis con una matriz de los principios y fundamentos de sus discursos y sus propuestas. Y cuando vimos había 90% de coincidencia. Realmente, ¿quién puede decir que no se necesita más empleo o que se necesita más un Estado democrático? Hay coincidencia. ¿Dónde hay diferencia? En la distribución de las curules, esa es la verdad. Cuando quieren decir cuánto me toca a mí porque valgo más, tengo más peso y todo. Yo creo que si logramos superar esa parte, y me inclino a pensar que va a prevalecer el sentido común, el sentido de nación, el sentido de amor a patria y sobre todo a los más vulnerables, que son los que han expuesto su vida, están presos, y también los pequeños y medianos negocios. Miren, yo les quiero decir, hay pymes que ya no aguantan más 3 años consecutivos de restricciones de venta, de reformas tributarias que les han mermado recursos. Entonces, aquí tenemos que tener una combinación de que lo que prometes en los principios de tus agendas de precandidato sea coherente con lo que vos vas a cumplir y que tenga sobre todo unos principios democráticos, ¿verdad? Como decía Jocelyn, don Eduardo, lo político no está separado de lo económico. Este año 2021 estamos en un proceso electoral. ¿Se podría observar crecimiento económico como augura el gobierno de Nicaragua crecer hasta un 3.5%, o incluso existe la teoría de que sigamos en recesión económica o en decrecimiento económico este 2021, 2022, 2023, tomando en cuenta las elecciones? Mira, Jimmy, los profesionales de la economía siempre decimos que los pronósticos son estimaciones, no son cifras reales. Obviamente, cualquiera puede decir, y más si quiere quedar bien con su jefe, ¿verdad?, decirle que van a crecer 3.5%. Ahora, eso es ético. Es realmente un economista que le dice lo que quiere escuchar, el que le paga, pero el que le paga somos nosotros los ciudadanos. Deberíamos saber que tenemos un problema serio de 3 años de depresión y que si la imagen del país se ha deteriorado más con las últimas investigaciones que ha habido de compromisos serios en la parte del oro, de exportación de oro, etcétera, entonces la imagen del país no creo que mejore. Y por otro lado, Jimmy, se puede dar perfectamente lo que dicen los organismos internacionales, que son más objetivos y que a veces también se equivocan. Y ellos dicen, lo más que puede llegar al crecimiento de la economía es entre 0.5 y 1%, pero recordemos que es el 1% del 10% que hemos venido cayendo. O sea, es una falsa ilusión. Aquí necesitamos de 5 a 10 años poner un equipo técnico con gente honesta, con valores, con compromisos y amor a la nación, para que esto salga adelante. Yo no creo porque el gobierno actual va a poder manejar un futuro mejor. Con respecto a las cifras de crecimiento económico y también sobre empleo, el gobierno hemos visto que a través del Banco Central han ya mostrado cifras respecto a la afiliación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y como voz y platillos han dicho que han venido creciendo en comparación a años anteriores, donde las cifras de desafiliados al INSS eran mucho más grandes. ¿Realmente esas cifras de afiliaciones son sostenibles o de alguna manera se está dando solo por el contexto actual? Hay unas cifras recientes que muestran que hay afiliados nuevos, pero lo que estamos viendo realmente es pequeño número de afiliados que frente a los 200.000 que han salido no hacen media, pues no ayuda en las finanzas del INSS. Pero veamos esto de otro aspecto, Jimmy. El sector informal crece y el sector informal es desprotegido. El que se dedica a vender ropa, a vender zapatos, a vender asado, ese sí, primero no tiene prestaciones sociales, segundo no goza de beneficios de vacaciones ni aguinaldo, tercero, en una economía deprimida las ventas son menores. Entonces lo que debemos de estar comprometidos los líderes y precandidatos es a sacar este país con transparencia, con honestidad y con ética,
para que haya realmente una posibilidad de credibilidad internacional. En el caso de los precandidatos, la mayoría de ellos apuestan a la comunidad internacional de cara al tema de las sanciones, a que se ejecuten acciones en respuesta a esto de la propuesta de reforma electoral que ha dado a conocer ya de manera oficial el gobierno. Pero desde acá, ¿qué se puede hacer? Mira, más allá de lo que ya se ha hecho. Este proceso debe ser visto así, porque he visto que ustedes cuando entrevistan a los candidatos siempre están preguntando, y es lógico que cómo van a caminar esto, porque pareciera que no se entienden, en realidad sí se entienden. Lo que pasa es que no ha llegado el momento en que valoren verdaderamente el riesgo que estamos viviendo. Si perdemos este año, si desaprovechamos la oportunidad de salir por la vía cívica con una participación abrumadora, mayoritaria, esto lleva un proceso. De aquí a mayo, como decía Edgar, tiene que verse realmente si cumplieron o no con esta reforma. Todo indica que no se está cumpliendo, porque esa iniciativa de ley no permitió motivar, y lo que decían los que han ido es que no ha habido mucha receptividad. Pero, ¿qué es lo que yo puedo opinar sobre esto? Después de mayo va a haber otra evaluación de cómo vamos. Y como han dicho tanto doña Kitty como los líderes de la coalición nacional, vamos a valorar si participan o no. Yo creo, como dice la comunidad internacional, que hay que participar y defender al máximo toda esta fase. Si se aprueba tal y como ha presentado el gobierno la iniciativa de reforma a la ley electoral que prácticamente deja nula la observación internacional en estas elecciones, ¿qué podría esperarse? ¿Cuál es el escenario que podríamos ver en Nicaragua, tomando en cuenta que la presión de la comunidad internacional sigue y sigue desde la crisis del 2018? Aquí tenemos que trabajar conjuntamente. Por fuera, la comunidad internacional, como lo hizo ayer Inglaterra, pues diciendo una sanción que es una decisión de ellos. No lo piden ninguno de los ciudadanos, para aclarar eso. Y segundo, debemos de trabajar con ese mandato de la OEA de que se cumpla. O sea, son acuerdos firmados entre el gobierno y la OEA. Ahora, también tenemos el mensaje de la Unión Europea, ¿verdad? O sea, realmente yo creo que le conviene a este gobierno aceptar y comprender unas reglas de juego transparentes para que le permita que haya una transición hacia la democracia y que salvemos al país, o tendremos una década de nuevo perdida de 2021 al 2030. ¿Qué tan fundamental debe ser la observación internacional? El gobierno prevé, o a través de esta iniciativa de reforma a la ley electoral, ha dicho de que van a haber acompañantes. Eso es como en economía, en comercio internacional se llama el arbitraje, ¿verdad? O sea, cuando no hay entendimiento entre las partes, hay un árbitro. Pero ese árbitro tiene que ser primero aceptado por las partes contendientes y segundo, que tenga legitimidad y credibilidad. Actualmente, el Consejo Supremo Electoral, todos los partidos y las alianzas y las organizaciones de la sociedad civil no confían. Ahora, ¿quiénes van a quedar? Imagínense que solo lo puede escoger los mismos que están en el gobierno. Entonces, todo eso va creando nubarrones, que hay que limpiarlos. Hay que limpiar esos nubarrones para encontrar la luz hacia donde queremos llegar. Y eso nos permitirá, de alguna manera, poder traer mejores condiciones económicas, Jocelyn. Porque sí, realmente es el tema más duro, que es el tema del hambre, de la desnutrición, del desempleo, y posiblemente eso está causando muchos problemas ya en la familia. De hecho, hay un último estudio que realizó Manuel Orozco, alguien que ha estado realizando estudios distintos de acuerdo a la situación de nuestro país, y dentro de los resultados de este estudio está como un indicador importante que la ciudadanía nicaragüense participaría de elecciones yendo a votar con mayor confianza si hubiese observación electoral, con mayor confianza si hubiesen otro tipo de garantías que quizás no están contempladas explícitamente en esta propuesta de reforma. Y vamos al tema de la confianza electoral y el escenario donde posiblemente hay un proceso electoral cuestionado. ¿Sería sostenible un país así económicamente? Mira, el despeñadero se ve ahí de noviembre en adelante. Ahí estamos, llegamos en noviembre, o nos vamos al abismo o salimos de él con un buen puente. Veámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que yo pudiera opinar sobre eso? Que realmente no hay otra salida que la cívica y la de transición hacia la democracia. El grupo de propuestas técnicas lo hemos dicho, cuando apoyamos también a la Comisión de Buena Voluntad lo hemos dicho,
la comunidad internacional, el eurodiputado que ustedes han entrevistado, o el señor boliviano también lo ha dicho, no hay que prestarse al juego, hay que exigir la reforma, hay que exigir observación internacional, hay que exigir libre movilización y expresión, y hay que exigir el derecho al respeto al voto. Si eso se cumple, este país va a entrar a una fase de reconstruirse. No esperemos que realmente ya el 10 de enero o el 20 de enero vamos a tener 100.000 empleos. Vamos a tener un equipo técnico trabajando honestamente, donde se rinda cuenta. Mire, la Contraloría, yo escuchaba hace poco en los medios que no pudo realizar su función. Según ellos, por la pandemia. Por la pandemia, entonces ni nosotros estaríamos aquí también, pues, trabajando y poniéndolo. O sea, hay que cumplir éticamente. ¿Cuál es la función de la Contraloría? Velar por el buen manejo de los recursos, hacer investigaciones, recibir denuncias. Igual también todo, estamos pasando, usted va a hablar como economista, el Banco Central debe de cumplir con su ley que lo creó, es un ente autónomo, independiente de que lo estén manipulando. Nosotros vemos eso. O el MINSA debe cumplir éticamente con salud. Nosotros vemos eso. Una de las características de la ética profesional, ¿saben cuál es? Respetar lo que uno tiene de conocimientos y lograr servir para el bien lo que aprendió. Si los magistrados de la Corte Suprema, como dice el doctor Solís, realmente mandaban la sentencia ya hecha, eso es ético. Si los médicos cambian una epicrisis por decir que no hay COVID, eso es ético. Si nosotros tenemos ciudadanos que no pueden circular en las calles ni con una banderita y lo meten preso, están cumpliendo con su labor que dice la Constitución. Entonces hay que cambiar todo eso. No hay manera de salir de la crisis si no hay un cambio absoluto en el timón de este país. Y esto tiene mucho que ver por unas elecciones transparentes y observables. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿podría arriesgarse nuestro país a que se suspendan tratados comerciales, acuerdos como el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Asociación con los países europeos y todo este tipo de situaciones que podrían poner en notorio riesgo la economía de nuestro país? ¿Nos estaríamos arriesgando a eso en el caso de que sea un proceso electoral cuestionado? Yo diría que es un acto irresponsable de un gobernante, de un estadista. Llevar a algo que ya sabemos y ya lo vivimos en los 80. Sabemos lo que es el embargo comercial que hubo en los 80, donde la gente no tenía ni con qué comer, ni ese vaso que usted tiene ahí existía. Partían la Coca-Cola a la mitad, le limpiaban las orillas y esos eran los vasos. No había ni papel higiénico. Yo no creo que Nicaragua vuelva a llegar a esos niveles, ni el de Venezuela, porque aquí mucho se habla de que podemos caer en una venezualización. Yo creo que sería el acto más irresponsable de los funcionarios públicos que no mantengan bien informado al señor presidente Ortega de lo que estamos viviendo. Yo espero que haya realmente una buena respuesta técnica a esto, ¿no? ¿Cuál sería el rol de la oposición para evitar ese escenario en Nicaragua, tomando en cuenta de que se está en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el DR-CAFTA, el ADA con la Unión Europea y también otros tratados que ha venido realizando Nicaragua con países centroamericanos e incluso asiáticos? Bueno, imagínate que la economía nuestra es vinculada a lo global, es una economía dependiente del comercio internacional, y vos que has hecho mucha investigación sobre ese tema sabés que el comercio internacional está vinculado a 3 mercados básicamente: al mercado centroamericano, al mercado norteamericano y en alguna manera en menor proporción al mercado europeo. ¿Qué te pareciera de que el mercado norteamericano se cerrara? ¿O qué parecería si aquí en Centroamérica se pone difícil el tránsito de la mercadería? Nosotros estaríamos arriesgando la sobrevivencia del país. Entonces yo hago un llamado a la oposición, que se unan, ya que tienen principios y fundamentos similares, y que tengan una visión de ir a una contienda electoral unidos, que permita que no haya un fraude y que no haya también el irrespeto a la decisión de una población. Entonces ahí está un gran papel, y nosotros como sociedad pendientes que decirles, tienen que cumplir, tienen que hacer esto que dicen en los medios. Todos quieren democracia, todos quieren un Estado de Derecho, todos quieren libertad de movilización. Bueno, entonces unámonos para que no gane el menor, que no gobierne el 15% sobre el 85%, que es lo que hemos estado viviendo.
La experiencia como país nos dice, por ejemplo, que hay casos en donde, a juzgar por la historia, la oposición justamente se ha visto instrumentalizada, dicen algunos, por el sector del Frente Sandinista y pues prácticamente como que les ha dado a tol con el dedo. Vamos a hablar en términos nicaragüenses. Eso está ocurriendo ahorita. Hay analistas que, por ejemplo, nos han dicho, como Enrique Sáenz, que el gobierno acá está viendo desde el palco todo lo que están haciendo los opositores. ¿Están siendo instrumentalizados conscientemente? ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Cuál es su juicio al respecto de estos análisis? Fíjate, Jocelyn, que yo observo algo. En primer lugar, eso que dice Enrique tiene razón. El adversario es el mismo, el contrincante político es el mismo, pero se divide en 4 o 5 bloques. Además que tenemos unos bloques que no son tan de peso importante, que son los partidos que le llaman en zancudo o que dicen que la calle está difícil, ¿verdad? Y que mejor se regresan. Tuvimos magistrados, miren, todavía en la Corte Suprema hay magistrados que no son del Frente Sandinista. En la Contraloría también, en muchos cargos, parece mentira, ahí están. Entonces, en la Asamblea Legislativa hay, pero yo creo de que la verdadera oposición, que es la oposición comprometida con un cambio democrático, debería estar fuerte, unida y llegando realmente a concluir que si vamos divididos, vamos a perder una oportunidad de salvar a Nicaragua. Y segundo, Jocelyn, creo yo que la comunidad y en un foro que tuvimos con diferentes organizaciones internacionales nos los aconsejaron y el doctor boliviano, el señor que nos ha dicho hay política verdaderamente democrática y otra que es funcional. Entonces yo creo que debemos de estar claros que tenemos que trabajar con transparencia y verdadero compromiso de nación y lograr salir de esta crisis. ¿Quién quiere vivir los próximos 10 años de Nicaragua en crisis si ya la salud mental está deteriorada, las familias están deterioradas? Pero tengamos esperanza, no lo perdamos, que parte de la estrategia de ese adversario que se está riendo de esto, que la verdad que yo no creo mucho que se esté riendo, ¿verdad? Están bien preocupados, porque si no estuvieran bien preocupados, no hubiéramos visto el 19 y el 20 de abril tomada la ciudad de Managua en un sitio y el 21 ya no había un solo policía. Pero a su juicio sí ha existido esa instrumentalización consciente o no de los sectores políticos, supuestos opositores y aquellos que sí son opositores. Yo veo diputados que realmente son los que sustituyeron a los originalmente electos, que ahora eran el PLI anterior. Yo veo a ex PLC que ahora son APRE. Yo veo a un partido conservador que pone a su suplente, dice me voy y después me retiro. O sea, ¿quién puede creer con todas esas incoherencias?